Bueno, luego, para continuar, quizá podamos acabar un poco antes, pero sí me gustaría añadir, por ejemplo, dentro de la producción de libros que he tenido, y espero seguir todavía trabajando, tengo este libro que salió en 2010, o sea, es un libro que ha cumplido una década, es un libro que tiene una década. Como yo me dedico principalmente al análisis de la narrativa, y entonces publiqué este libro que originalmente fue una investigación hecha en la Universidad de Lima. Y como producto de este análisis, entonces salió este libro, muy simpático el libro, que se llama Ribeiro, el arte de narrar y el placer de leer. Traté de vincular ambos conceptos. El arte de narrar, porque narrar es un arte, es una técnica, es un oficio, pero a la vez la idea es que este arte provoque un placer, ¿no? Los seres humanos tenemos derecho al placer, placer estético, placer gastronómico, placer de los vinos, y no sigo con los otros placeres porque, en fin, ya ustedes se los imaginan, parte importante de la vida es tener sensaciones placenteras, gratas, agradables, porque tanto nuestro cuerpo como nuestro espíritu están preparados para gozar de estos placeres. Por ejemplo, el placer de leer. ¡Qué maravilla!, ¿no? El poder leer. Estoy ahora, por ejemplo, leyendo, creo que les conté, El hombre duplicado. El hombre duplicado es una obra sobre el tema del doble, que alguien lo citó en el otro curso, citó también una obra de Dostoyevsky sobre el doble. Entonces el tema del doble es un tema tremendamente universal. Hay un cuento de Borges que ustedes deben conocerlo, en este momento no tengo a la mano, pero es un cuento también del doble, pero el problema es que el doble es el mismo, solo que en diferentes épocas. Es como yo, por ejemplo, que ahora estoy en el año 2020, de pronto por X circunstancias me encuentre dialogando conmigo mismo en la década del 70. ¿Se imaginan? Es la locura. Es mi doble. Ese otro soy yo. O yo soy ese otro, etc., ¿no? Recuerden ese verso o esa prosa de Borges, donde él habla de Borges y yo, ¿no? Ese texto donde dice, al otro le pasan las cosas. Y efectivamente, de todas maneras, nosotros tenemos más de un doble. Somos varias personas, porque cada vez que interactuamos con otras, sin duda ofrecemos una parte de nuestra personalidad. Porque personalidad significa máscaras. Y miren la época que vivimos. Miren la época. Somos una época en la que predominan los enmascarados. Todos somos enmascarados. Yo no sé, en mi época de la adolescencia, o un poco antes, había un famoso personaje del oeste norteamericano que se llamaba, ¿cómo se llama este personaje? Este personaje que, Joe Silver, el enmascarado de plata. Bueno, se llamaba así, el enmascarado de plata, ¿no? Y entonces, no era el zorro, es igual que el zorro, pero tenía otro nombre, no recuerdo, pero la función era la misma. Nos gusta disfrazarnos. Entonces este señor usaba siempre el disfraz, nadie podía reconocerlo, ¿no? Hacía justicia, caminaba defendiendo a los humildes, defendiendo a los afectados por diversas causas, y tenía un caballo blanco muy hermoso. Él era un hombre apuesto,
muy elegante, con su sombrero, ¿no? Y decía, ¡ah, yo Silver! Esa era la forma de ella, el llanero solitario. El llanero solitario, ya me acordé. Vean, revisen ese famoso. Yo era hincha del llanero solitario. Y salía en cómics y salía también en la televisión. El llanero solitario, ¿no? Ese era uno de mis favoritos. Bien, otro favorito de la cultura masiva era también Chayanne. No el cantante que ustedes conocen, no. Era también un hombre del oeste, del western, era un western, un vaquero imponente, impresionante. Era también un defensor, un justiciero que iba por el mundo haciendo actos de bondad, de generosidad, de defensa de los débiles, de defensa de la gente que vivía en aquellos tiempos, ¿no? Eso para recordar que hay muchos autores, muchos narradores, muchos poetas, incluso ensayistas, que también han incorporado la llamada cultura masiva, la cultura a través de la televisión o del cine, han incorporado dentro de su creación a esos personajes creados por Walt Disney. Tienen ustedes el caso de Arturo Corcuera. Anoten por favor Arturo Corcuera, que tiene varios libros inspirados precisamente, con ilustraciones además, inspirados en personajes creados por Walt Disney, ¿no? Incluso se da el lujo de hacer ciertas bromas, el Pato Donald, Bugs Bunny y otros más. Y cuando uno de los más famosos es el Pato Donald, que es un pato que creo que tiene unos sobrinos, ¿no? Y Arturo Corcuera, en tono humorístico, decía: a mí no me gusta el Pato Donald, a mí me gusta un seco de pato a la norteña, ¿no? Esto como una especie de burla, de ironía, de manera que no hay fronteras para la literatura, ¿no? Uno puede, es el caso de otros poetas, o habla de los animales, por ejemplo, ¿no? Otro poeta que me interesa mucho y que lamentablemente he perdido mi ejemplar, otro poeta, es Ernesto Cardenal. Él es un sacerdote, pero es un gran poeta, extraordinario poeta. Tiene un poema que se llama Economía del Tahuantinsuyo. Él es un religioso nicaragüense y tiene extraordinarios libros de poesía, datos para don Luis Ábalos, para que pueda también consultar, releer a Ernesto Cardenal. A mí me apasiona, por otra parte, la poesía erótica de Gioconda Belli, otra gran escritora de Nicaragua. Los nicaragüenses, recuerden, son la patria de Rubén Darío. Entonces no es raro que en ese país amado, en ese país querido, existan grandes poetas, grandes narradores. Sergio Ramírez también ha obtenido el premio Cervantes, creo que el año anterior al de Ida Vitale. Entonces hay que anotar en la agenda y también consultar en su faceta de cuentista o en su faceta de narrador. Este escritor Sergio Ramírez, que es homónimo de un colega sanmarquino que trabajaba ahí con nosotros en San Marcos y que ahora ya no está en Lima. Creo que está en Estados Unidos, porque hay muchos que fueron mis alumnos, exalumnos, colegas que están en Estados Unidos, viven allá. José Antonio Mazzotti, otra persona muy valiosa en la poesía, en la crítica. Él dirige la revista de crítica literaria latinoamericana, que se fundó en 1975
¿no? Es decir, ya hace como 4 décadas, él fue fundador de esa revista y que se ha mantenido gracias a, diríamos, la labor primero de Raúl Bueno, a quien ustedes conocen, y luego de José Antonio Mazzotti. Anoten esos nombres para tener información sobre críticos, narradores, grandes animadores, animadores de la literatura, combativos, están luchando. Agrego también el nombre de otro gran narrador, Eduardo González Viaña. Eduardo González Viaña tiene una gran novela ambientada en la época del terrorismo que se llama El Camino de Santiago. El Camino de Santiago. Y tiene muchos otros libros más. Es un hombre mágico, ha escrito una extraordinaria novela sobre Vallejo. Ojo, González Viaña ha escrito una gran novela sobre la prisión de Vallejo. La novela se llama Vallejo en los infiernos. Vallejo en los infiernos. Y sin duda se basa en la obra de Dante Alighieri, La Divina Comedia. Ese libro maravilloso y grandioso lo leyó Eduardo González Viaña cuando él era niño. Yo no sé si ustedes tuvieron esa suerte, yo no la tuve. Eliana Vázquez sí. Ella tenía una abuela que le decía, a ver, siéntate, lee, a ver, ¿qué estás leyendo? Cuéntame lo que tú has leído o léeme tal cosa. Esa es una experiencia fundamental. En su momento, ustedes cultívenla. Yo no tuve la suerte total porque mi abuelo, el único abuelo al que yo conocí de niño, él era ciego. Entonces él solamente me contaba historias orales. Entonces me hacía emocionarme, porque eran narraciones con suspenso, con temor, y a mí me emocionaba eso. Pero la obra que yo más recuerdo que haber leído, La cabaña del tío Tom, debe haber película, es sobre el tema de la esclavitud de los afrodescendientes en los Estados Unidos en aquellos siglos, supongo, 18, 19, en que a los afrodescendientes, a los hermanos que vinieron en calidad de esclavos, se les sometió a las peores tragedias, se les quitaba a los hijos, se les mataba, se les trataba como cosas, ¿no? Esos son los grandes temas de la literatura, que también los ha trabajado en el Perú, aunque ya en una versión más amena. Por ejemplo, mi tocayo Antonio Galvez Ronceros, ¿no? Él ha trabajado, pero ya es un negro, es un afrodescendiente que se ha adaptado al Perú, se ha adaptado a Lima. Bueno, entonces decía, este libro de Ribeiro, El arte de narrar y el placer de leer, es un libro que propone un método basado principalmente en una categoría que viene de la narratología, ¿no? El concepto de narrador, que ustedes lo conocen en la versión de Genet, en la versión de otros teóricos que han dado énfasis, que han dado importancia a la categoría del narrador, porque en realidad el narrador es una creación del autor, pero ya es otra cosa. Yo diría que el escritor se ha metamorfoseado, se ha vuelto otra entidad. El narrador es solo una voz, aunque sea personaje, el protagonista de un determinado cuento, por ejemplo, página de un diario, habla en primera persona. Entonces, dice, ese es Julio Ramón. Falso, ese es el narrador que ha creado el autor. Puede tener punto de coincidencia con el escritor, pero no hay una relación mecánica, sino creativa, una relación
en que siempre la literatura añade, puede añadir, puede quitar, puede reordenar. Lo cierto es que el producto literario es diferente. Entonces, este libro se ha reeditado constantemente. Es un libro que durante 10 años ha circulado por todo el Perú. Incluso es un libro consultado por especialistas de otros países. Tuve la satisfacción, por ejemplo, de saber que Ángel Esteban es un magnífico crítico español, me cita varias veces en su libro, análisis que yo he realizado. ¿Qué realicé acá en este libro que tengo a la mano y que está de cumpleaños en este año? Tendré que comprarle una torta, ¿no? Allí entonces, por ejemplo, trabajé el concepto de cuento, que es muy importante, ¿no? Hay una serie de teóricos acerca del cuento, entonces hay que darle su lugar. Hablé del cuento, de las técnicas narrativas, luego de los tipos de narrador, tema en el cual siempre insisto, y luego estudié cuento por cuento, todos los relatos de los 3 primeros libros de Ribeiro, que son Los Gainanos sin Plumas, 1955, donde hay 8 relatos, todos son del narrador en tercera persona, heterodiegético. Luego, Cuento de Circunstancias, que es del año 1958, ya es un Ribeiro más abierto, ya no se refiere solo a anécdotas ocurridas en el Perú, sino también en Europa. Ahí aparece el famoso cuento Doblaje, cuyo protagonista es un hombre que vive en Londres. Sin duda no tiene que ver con Ribeiro, ¿no? Ribeiro en sus comienzos gustaba de la fantasía, pero luego, diríamos, giró hacia el realismo, pero en muchos de sus cuentos combina ambas opciones y produce cuentos magistrales. Entonces aquí ustedes tienen el análisis de 30 cuentos analizados uno por uno. Creé también un modelo para analizar, un modelo sencillo, ¿no? Un modelo sencillo con el cual analizo. Incluso si ustedes revisan el libro, van a ver que después de analizar, yo sintetizo, ¿ve? Construyo allí. Está el narrador, está el narratario, están elementos que tienen que ver sobre todo con la dimensión espacial o espacio-temporal, porque todo relato siempre acontece en algún espacio, en algún tiempo. Y en la parte inferior hago referencia al desarrollo de la trama, cuál es el inicio, el desarrollo y el fin. Hay algunos relatos en los que Ribeiro utiliza el recorrido tradicional, cronológico, mientras que en otros relatos, en cambio, invierte el orden y de esa manera desarrolla la anécdota. Este libro está escrito en un lenguaje sencillo, accesible, ha circulado, repito, por el mundo universitario, ha salido comentado en diferentes ocasiones, en revistas. Creo que los análisis son de ayuda para quienes incursionan en el mundo de Ribeiro. Y a propósito de ello, habíamos anotado que para el 1 de julio Ana Yangali iba a analizar, me parece, un relato que era un domingo cualquiera. No. ¿Ese era? Es otro el de Ana Yangali. Es una medalla para Virginia. Ah, perdón. Una medalla para Virginia. Está en sus correos electrónicos. Sí, está en los correos electrónicos. Una medalla para Virginia, y el otro, me parece, es Los Moribundos, a cargo de
Luis Ábalos. Eso para el 1 de julio, es decir, para dentro de una semana en que ya estaremos en el mes de julio, ¿no? Bueno, luego he mostrado también, este es un libro, miren ustedes, se los muestro así, está todavía en los originales. Este es un libro que debe publicarse este año, está dedicado a Ribeiro, se llama Julio Ramón Ribeiro, creador de dos mundos narrativos, Perú y Europa. ¿Por qué? Porque todos los cuentos de Ribeiro o están ambientados en Europa o están ambientados en el Perú. Por eso se llama creador de dos mundos narrativos. Y aquí, en los relatos más importantes, a mi modo de ver, en los relatos más valiosos, según yo creo, en esos relatos yo empleo el análisis semiótico, conceptos también narratológicos, todo el análisis semiótico greymasiano. Yo no he leído algo de Fontanille. Me parece, en mi punto de vista, esos críticos que continúan a Greimas, en realidad agregan matices, sofisticaciones, porque los franceses son muy sofisticados, tienen, claro, todo el tiempo del mundo para inventar minucias, pero creo que el maestro Greimas y Barthes también, ellos dieron los conceptos fundamentales. Entonces yo trabajo el modelo greimasiano. ¿Cuáles son, a mi modo de ver, a propósito de ello, cuáles son para mí particularmente los dos relatos más importantes? Son Silvio en el Rosedal, ¿no?, que es un cuento ambientado en la sierra. Bueno, lo interesante de Silvio en el Rosedal es que se da también una migración, pero no es la habitual migración de la costa a la sierra, no. Aquí la migración es al revés. El protagonista, que es Silvio es un personaje de ascendencia italiana. Silvio Lombardi vive en Lima. ¿Dónde trabaja? Trabaja en una ferretería. Y su padre lo ha obligado a ser dependiente de la ferretería, mientras su madre alentó en Silvio el deseo de ser un músico, de tocar el violín, de realizarse como artista. Pero su padre, autoritario, machista, dijo: no, tú vas a dedicarte a atender la ferretería. Bueno, y así fue, y entonces este niño frustrado, luego también de joven, trabajó siempre en la ferretería con su mandil, vendiendo allí productos propios de la ferretería, que es sin duda un tipo de negocio rentable, creo, ¿no? Y bueno, ahí estuvo durante varios años. Y su padre, de pronto enfermó de algún problema respiratorio, y el médico le dijo: deje usted Lima, váyase de Lima, porque el clima nuestro es muy malsano, es dañino, váyase usted a una región de clima más agradable. Él era italiano, por tanto podría haberse ido hasta Italia, pero Italia estaba muy lejos, y entonces él dijo: no, mejor me voy a la sierra, que tiene un clima más seco, un clima más agradable, me voy a una zona templada. Y de esa manera él se fue a Tarma, y de Tarma cerca de Tarma se pasó a una hacienda que se llama El Rosedal, ¿no? Vio la hacienda, le gustó, era muy bonita, era una hacienda enorme ahí, en medio de la campiña, cerca a Tarma, y luego de ver la hacienda,
le gustó muchísimo. Había varios interesados en comprar hacienda, pero el papá de Silvio, Salvatore Lombardi, era el único que tenía el dinero en efectivo, tenía ahí los billetes, había llevado el dinero a la mano. Entonces el vendedor le dio la preferencia a don Salvatore Lombardi, porque lógico, no tenía que ir al banco a cobrar el cheque o que le depositen en la cuenta número tal, sino simple y llanamente cogió una bolsa y ahí recibió el dinero que le dio Salvatore Lombardi, y con ello Salvatore se hizo dueño de esta famosa hacienda llamada El Rosedal, que producía leche, quesos, árboles frutales, flores. Era una hacienda muy bonita que, según dicen, Ribeiro se inspira en una hacienda que queda por allí, ¿no? Creo que no, el nombre es diferente. Entonces, lo importante allí es que, bueno, entonces el Salvatore Lombardi decide deja Lima y se va al Rosedal, se muda, le gusta la hacienda, dice, caray, acá voy a hacer algunos cambios, trae algunos muebles, comienza a refaccionar la gran hacienda porque es inmensa, ¿no? Es una construcción maravillosa, artística, y de pronto algún día ingresa a la huerta donde están los árboles frutales y el olor es tan agradable que siente la tentación de comer un melocotón. Se come un melocotón, pero lamentablemente la pepa del melocotón se le queda atracada aquí, acá en la apertura del aparato digestivo, y nadie puede sacar esa pepa. Entonces don Salvatore muere por goloso, ¿no? Muere por esta circunstancia fortuita, lo que obliga al hijo, a Silvio, a viajar inmediatamente a traer el cadáver de su padre. Claro, trae el cadáver de su padre desde el Rosedal hasta Lima y lo entierra. Para esto, Silvio también, al ir a recoger a su padre, vio rápidamente la hacienda, la vio así panorámicamente, pero bueno, le pareció bonita, pero nada más dijo, bueno, yo creo que al final voy a vender esta hacienda, porque ¿qué me hago yo que vivo en Lima? Tengo una actividad, ¿y quién va a administrar esta hacienda? Aquí hay personal que trabaja, vacas que producen, pastos que hay que cuidar, la hacienda necesita una refacción, etcétera, 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 ¿no? Entonces, pero va a Lima, entierra a su padre, brevemente recorre el Rosedal, y luego ya cuando su padre está enterrado, él está más tranquilo, de pronto comienza a pensar, dice, a ver, voy a ver la hacienda nuevamente para decidir si la vendo o no la vendo. Va otra vez entonces al Rosedal, ve detalladamente la hacienda y ahí descubre que la hacienda es una obra artística, que es una maravilla, ¿no? Que es extraordinaria desde todo punto de vista. Entonces, en ese momento, él toma la decisión de no vender la hacienda, sino por el contrario, la hacienda se convierte para él en algo muy importante. Se convierte en la niña de sus ojos. Semióticamente diríamos, la hacienda del Rosedal se convierte para Silvio Lombardi el objeto de deseo, el objeto de valor. Allí se establece esa relación esencial entre Silvio, que es el actor, y al mismo tiempo semióticamente se convierte en el sujeto del deseo. Y este sujeto del deseo quiere alcanzar, quiere gozar, quiere disfrutar de ese objeto de valor que es el Rosedal, que ahora ya es su
propiedad, porque su padre, sin duda, no sabemos si dejó o no testamento. Lo cierto es que por cuestiones legales, diríamos, Silvio pasa a ser propietario, dueño de la agencia, de la famosa hacienda, ¿no? Ahora, recordemos que la hacienda había sido vendida al padre de Silvio, había sido vendida antes a don Salvatore. Entonces, el dueño de la hacienda, el dueño primero era don Carlos Paternoster. Él era el dueño de esa hacienda. Y entonces Carlos Paternoster vivía cerca por allí, se conocía con los otros hacendados, pero en cierto momento tomó la decisión, puso un aviso allí, se vende la hacienda, comunicó, avisó, dijo, voy a vender la hacienda, dio un mensaje, dio a conocer. Cuando uno quiere ahora con el internet y antes con la publicidad más sencilla, puso un aviso, se vende esta propiedad, ¿no? Entonces él hizo en este caso el rol actancial de destinador. ¿Por qué? Porque él es el que puso el mensaje o dio a conocer que la hacienda estaba en venta, ¿no? Este aviso fue leído por todos aquellos interesados, por todos aquellos posibles compradores. Entonces, a los que podían comprar, esos actores, esos vecinos que querían comprar la famosa hacienda, actancialmente, semióticamente, son los destinatarios, los posibles compradores, los posibles adquirientes de esta propiedad. ¿Ven? Ya tenemos sujeto del deseo, objeto de valor, objeto del deseo. Tenemos también el destinador, que a veces se puede identificar con facilidad. En este caso es Carlos Paternoster, porque él es el que da el mensaje, da el aviso, pone su aviso en el diario El Comercio, quizá en algún otro diario, y dice, se vende esta propiedad. Gracias a ese mensaje es que entonces este mensaje llega a los destinatarios. Los destinatarios inmediatamente se ponen en movimiento, reúnen su dinero, ven cómo pueden comprar. Hay varios hacendados muy solventes, con mucho dinero, que además les conviene comprar. ¿Por qué? Porque la hacienda está cerca a su propiedad. Entonces para ellos, maravilloso, caray, qué bien, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Ocurre que entre este grupo de destinatarios hay un destinatario que no se queda solo no se queda solo como interesado de comprar, sino que además decide, dice, yo quiero comprar, yo puedo comprar, yo sé cómo comprar y finalmente yo voy a comprar. Esa persona que tiene todo este proceso mental, como cuando uno dice, yo quiero tal cosa, yo me voy a comprar esto, yo necesito algo, para mí son importantes en este momento comprarme unas zapatillas para caminar con mayor comodidad. Entonces él decide, y ya no solamente quiere, ya no solamente debe, sino que además él viaja hasta el Rosedal con el dinero contante y sonante, y en ese momento le da el dinero a Carlos Paternoster, y de ese modo él, con el dinero entregado y el contrato realizado, seguramente firmado por un notario, entonces don Salvatore Paternoster se convierte en el propietario, en el dueño, ¿no?